Gracias, Bien, pastor. hermanos, vamos entonces a inclinar el rostro para tener estas palabras de oración. Querido Dios y Padre nuestro, con gratitud venimos a ti porque tú eres el Dios que responde, Dios todopoderoso, que no te olvidas de tus hijos, que respondes acorde a la necesidad de cada uno para tu honra y tu gloria. En esta hora de poder, oh Dios, hemos escuchado varias peticiones, hemos estado intercediendo por otros, hemos estado pidiendo por nosotros también. Y pedimos, oh Dios, de que tú, en tu misericordia, puedas inclinar tu oído, escuchar y responder para tu honra y tu gloria. Hay peticiones de salud, hay diversas otras peticiones, hay testimonios de lo que tú haces en nuestro medio, que los méritos de Cristo puedan envolver nuestra alabanza, nuestros testimonios y sea acepto al trono de tu gracia. Y ahora, Dios, que queremos meditar en tu palabra, suplicamos que tú puedas, mediante tu espíritu, guiarnos, dirigirnos, que tu palabra pueda ser viva y eficaz en nosotros. Por Jesús lo pedimos. Amén. Como estuvimos mencionando el martes pasado, queremos concluir el tema que teníamos anteriormente. Es un tema en dos partes y he preparado un PowerPoint con varias cosas que no teníamos la vez anterior. Inclusive vi que iba a ser demasiado largo, así que espero que todos hayan podido recibir un documento que envié hace un rato de estudio auxiliar. Es una selección de citas del Espíritu de Profecía de la pluma de Elena de White. Prácticamente no las vamos a estar mirando, pero forman parte del tema. Así que espero de que después que termine el tema puedan estar leyéndolas. Según vamos avanzando el tema, vamos a estar haciendo alusión a la que hay. Ustedes ven que en rojo tiene el número del 1 al 8, si mal no recuerdo, y estaremos haciendo alusión a esto. Y con esto espero que pueda tener ahora la pantalla. Vamos a... Sí, está aquí para poder compartir la pantalla. Vamos, la estoy compartiendo ahora. Y tenemos el tema que habíamos comenzado la vez anterior. Espero que todos estén viendo la pantalla. El remanente del fin vivirá sin intercesor, y eso lo vemos a la luz de los mensajes de los tres ángeles. Es lo que tenemos que estar mirando. Y un breve repaso de lo que habíamos visto anteriormente. Habíamos leído Apocalipsis 22, 11 y 12, que nos habla del cierre de la gracia. Estuvimos también leyendo Apocalipsis capítulo 7, versículos de 1 al 3, donde hablaba del sellamiento. Y vimos también Mateo 28, 20, donde Jesús promete que va a estar con nosotros hasta el fin del tiempo. De tal manera de que en base a esto nos hacíamos la pregunta si estaríamos viviendo sin un intercesor desde el fin del sellamiento y el cierre de la gracia hasta la venida de Jesús. Es una idea que muchos comparten, pero vimos varios textos bíblicos, estamos viendo otros más, y el Espíritu de Profecía dice para poder contestar esto dentro del contexto del mensaje de los tres ángeles, que es lo que hemos estado estudiando ya desde un buen tiempo. Vemos aquí de que es el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14, 6 al 12. Estuvimos mirando allí Babilonia, el segundo ángel que habla específicamente, y es ampliado por Apocalipsis 18 con ese llamado a salir de Babilonia. Apocalipsis presenta finalmente 14, presenta allí la venida de Jesús al completar la proclamación y efecto de los mensajes de los tres ángeles. Eso lo vemos bien allí. Vemos allí de que Elena de White hace una serie de declaraciones teológicas importantes sobre el cese de la mediación de Cristo, es lo que estamos hablando, a favor de los pecadores, allí en el templo celestial, poco antes de su regreso en gloria. Encontramos de que algunos pueden interpretar esto en el sentido de que los creyentes vivirán durante el tiempo de angustia sin acceso a la suficiente gracia de Cristo.
Y esto es lo que muchos tienen, de que no tienen acceso a la suficiente gracia de Cristo porque Él no está intercediendo. Bueno, aquí tenemos una cita de la Ellen White y voy a estar leyendo, otras voy a estar pidiendo que ustedes lo lean, pero quiero esta porque voy a estar destacando algunas cosas. Esta está allí en la señal de los tiempos, Signs of the Times, del 16 de mayo de 1895, el párrafo 4. La mitad de la cita aparece en Mensajes Selectos, tomo 3, página 406, como ustedes ven allí. Y leo la cita. Cuando termine el conflicto de la vida, cuando la armadura sea colocada a los pies de Jesús, cuando los santos de Dios sean glorificados. Aquí ella pone tres veces, tres formas de expresar ese momento cuando termine todo. Entonces dice, entonces, y solo entonces, será seguro afirmar que somos salvos y sin pecado. Me fui al original para ver qué palabra utilizaba allí cuando decía sin pecado. En el original inglés aparece la palabra sinless, para aquellos que saben inglés, es la palabra que ella utiliza, que se traduce como inmaculado o impecable. Hasta aquí está la cita en Mensajes Selectos, el tomo 3. Pero el párrafo sigue, ella sigue escribiendo, y lo pongo aquí, en Signs of the Times, dice, la verdadera santificación no llevará a ningún ser humano a declararse santo, sin pecado. Vuelvo a utilizar la frase que unas pocas palabras, unas pocas oraciones antes había mencionado, de que no podremos nunca afirmar de que somos salvos sin pecado hasta que termine el conflicto, la armadura sea colocada a los pies de Jesús, cuando los santos sean glorificados. Entonces, y solamente entonces que podemos decir que estamos sin pecado. Y dice aquí que la verdadera santificación no llevará a ningún ser humano a declararse santo sin pecado, o sea, sinless en inglés, y perfecto. Y ella concluye diciendo, deje que el Señor proclame la verdad de su carácter. Bueno, aquí es donde vamos a estar haciendo alusión a la primera cita. Voy a estar poniendo dos o tres frases. Cuando veamos aquí, no lo vamos a leer, ustedes lo tienen, pero para que puedan seguir llevando el flujo de la presentación, el estudio de esta noche. ¿Ves? Y tienen la cita completa allá. Dos o tres frases tenemos aquí. ¿Quién no la quiere leer? Allí donde comienza diciendo Jesús está en su santo templo. ¿Alguno quiere leerla, por favor? Y va a terminar en la siguiente pantalla. Oh, vivamos enteramente para el Señor. Jesús está en su santo templo y ahora aceptará nuestros sacrificios, nuestras oraciones y la confesión de nuestras faltas y pecados, y perdonará las transgresiones de Israel a fin de que queden borrados antes de salir del santuario, de salir él del santuario. Entonces los santos y justos seguirán siendo santos y justos, porque todos sus pecados habrán quedado borrados y ellos recibirán el sello del Dios vivo. Notemos aquí, voy a hacer una pequeña aclaración antes de que la cita termine. Dice que los santos y justos seguirán siendo santos y justos, y la razón es porque todos sus pecados habrán sido borrados. Y por eso es que reciben el sello del Dios vivo. Continúe la cita, por lo tanto. Por lo tanto, lo que deba hacerse para salvar almas de la inminente tormenta de ira ha de ser hecho antes de que Jesús salga del lugar santísimo del santuario celestial. Eso hay que hacerlo. Y lo que tiene que hacerse es de que los pecados estén perdonados, es que Jesús ya puede hacer la mediación. Esto apareció por primera vez en el periódico The Present Truth, La Verdad Presente, el 1 de septiembre de 1949, párrafo 7, y fue incluido después en el libro Primeros Escritos, que se publicó en 1882. Aparece también en la matinal Maranata, el Señor viene.
Mis amados, cuando vemos aquí, vemos de que, de nuevo, aquí hay otra cita, a ver quién no la quiere leer. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta cita, también en Primeros Escritos, está también en la Historia de la Redención de 1882. Vemos aquí de que está mencionando de que al terminar allí, Jesús completa su obra y declara finalmente libres, santos, salvos a su pueblo. Ya los herederos de la salvación están allí y van a seguir. Cuando pensamos en esta interpretación de que tenemos que vivir sin la intercesión de Cristo, de que no hay más mediación de la gracia divina, indiscutiblemente que crea miedo y ansiedad, pero el evangelio de la fe en Jesús completamente quita esto de nuestro medio. Veamos lo que Ellen White sigue diciendo aquí. Vamos a aclarar las cuestiones, ampliando un poquito y de lo que habíamos empezado el martes pasado y continuamos hoy ampliando más. En primer lugar, queremos ver lo que Elena de White no dice. Ella nunca va a decir lo que vamos a tener aquí. Son 3 puntos que quiero presentar de lo que ella no dice, de lo que va a suceder después que Cristo termine su mediación en el cielo. En primer lugar, ella no dice en ninguna parte de sus escritos que el pueblo de Dios ya no luchará contra su naturaleza pecaminosa. Vimos en la cita que leímos ahorita un momento de que hasta que tengamos nosotros allí, pongamos la armadura a los pies de Cristo y seamos glorificados, entonces y solamente entonces podemos decir que estamos sin pecados, que somos impecables. Mientras tanto, no podemos decirlo. Aquí ella tiene otra cita, a ver quién no la quiere leer, estas 3 líneas prácticamente, que no la quiere leer. La No, que, perdón, no podemos decir, ¿esa? Sí. ¿Esa, pastor? No podemos decir, yo no tengo pecado, hasta que este cuerpo vil sea cambiado y transformado a la semejanza de su cuerpo divino. Signs of the Times, señales de los tiempos, en marzo del 88, aparece en el matinal A Fin de Conocerle y también en Mensajes Selectos. La pregunta que hago, mis amados, ¿cuándo es que este cuerpo vil será cambiado y transformado a la semejanza del cuerpo divino de Cristo Jesús, su cuerpo glorificado? ¿Cuándo será? Recordemos muy bien de que el apóstol Pablo menciona que cuando Jesús venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y resucitan incorruptibles. Y luego nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Eso sucede en el momento de la segunda venida de Cristo. Y vuelvo a decir aquí que no podemos decir que no tengo pecado hasta que eso pueda ser realizado. En segundo lugar, ella no dice que cuando Cristo termina su obra en el cielo, el manto de su justicia imputada se quita del creyente. Podemos leerlo de punta a punta, todos sus escritos, los que han sido publicados, los que no están publicados, los que se consiguen en internet y todo. Usted puede ir al Patrimonio White y leer todo. Le va a tomar mucho tiempo. Pero en ningún lugar ella dice de que el manto de la justicia de Cristo se le quita al creyente cuando él termina la mediación en el cielo. En tercer lugar, ella tampoco menciona esto, ella no afirma que en ese momento Cristo y el Espíritu Santo abandonarán al pueblo de Dios o que tendremos que sobrevivir solos.
Recordemos los tres textos que tomamos al inicio, donde Jesús prometió, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta qué momento? Hasta el fin del mundo. Y la pregunta que hacemos ahora, ¿ha llegado el fin del mundo? No. Recordemos que en Mateo el Señor Jesús dijo que hasta que no perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley. Y lo utilizamos muy bien como que el mundo todavía no ha aparecido, por lo tanto la ley está en vigencia. Lo mismo sucede aquí, en este aspecto. Aquí otra cita de este manuscrito, uno del 24 de marzo de 1949, aparecen primero escritos 100 hijos e hijas de Dios. ¿Quién no la quiere leer, por favor? Vi una cubierta que Dios extendía sobre su pueblo para protegerlo en tiempo de aflicción, y toda alma que se hubiese decidido por la verdad y fuese de corazón puro había de ser cobijada por la cubierta del Todopoderoso. Satanás sabía esto y obraba con gran poder para mantener vacilantes y perturbados acerca de la verdad a tantos como le fuese posible. Manuscrito 1, 24 de marzo de 1849, par 5. Párrafo 5, y ahí está. Mis amados, aquí tenemos algo bien interesante. En una forma muy clara, muy aclaradora, descriptiva, ella dice que había una cubierta de Dios que se extendía. Permítame decirle, mis amados, de que cuando estamos mirando y vemos aquí que puse creando el fondo para esta presentación, ese dibujo de Jesús ministrando frente al arca, y está el propiciatorio. Ese propiciatorio se dice propiciatorio porque es lo que cubre el arca. Y ahora dice aquí que ve una cubierta de Dios que se extendía sobre su pueblo. ¿Y sobre quiénes eran? Toda alma que se había decidido por la verdad. La primera apelación que te estoy haciendo aquí, si puedo poner aquí en este momento, es: si no lo has hecho, decídete por la verdad. Mañana puede ser demasiado tarde. Segunda cosa que ella dice, que fuese de corazón puro, y permite que Dios limpie tu corazón, porque la Biblia dice que engañoso el corazón más que todas las cosas. Por lo tanto, constantemente ve para que Jesús pueda limpiar tu corazón. Habiendo dicho esto, ella nos revela aquí la estrategia del enemigo. El enemigo dice que Satanás sabía muy bien todo esto de cómo Dios protege a su pueblo. ¿Y qué es lo que hacía? Trataba de mantenerlos vacilantes y perturbados acerca de esta verdad. En el nombre de Cristo Jesús, yo imploro a cada uno que no permitas que Satanás gane la batalla en tu vida, en tu alma, manteniéndote vacilante y perturbado por este momento final. Estaremos viendo otras verdades más claras al final de la presentación aquí, pero no permitas que Satanás te ponga dudas, sino que vive confiado en Jesús, y simplemente si tú te has decidido por la verdad y pides un corazón puro, tú estás cubierto por la gracia de Cristo hasta el fin del tiempo. No tienes que dudar ni estar temeroso de aquel tiempo cuando Jesús termine la intercesión. Aquí otra cita cortita. Cristo pide ahora que este plan sea llevado a cabo como si el hombre no hubiese caído jamás. Qué privilegio tan grande tenemos tú y yo, de que finalmente ahora Dios pide que el plan que Él finalmente consiguió y selló allí en la cruz del Calvario, Él pide de que el ser humano pueda quedar como si nunca hubiera pecado. Y pide para su pueblo, porque lamentablemente no todos se aceptan eso. Y dice, no solo el perdón y la justificación. ¿De qué forma? Plenos y completos. No es 80%, no es 95%. Precisamente le preguntaba hoy a alguien que estaba haciendo un trabajo y tenía que pasar la inspección de la ciudad para el proyecto de construcción que tenía, y le digo, y cuando termine todo, ¿cómo está?
¿Estás seguro que va a pasar? Dice, no, un 95%. Digo, bueno, entonces trata de que ese 5% tú lo hagas para que pase el 100%. Mis amados, en el ser humano, aquella persona sabía que aunque yo haga el trabajo bien, quizás estos inspectores siempre le buscan, como decimos el refrán popular, las 4 patas al gato, y le encuentran algo, pero con Jesús estamos diciendo de que Él pide para su pueblo perdón y justificación pleno y completo. Pero eso no es todo, sino además participación en su gloria y un asiento en su trono. Por eso el apóstol Pablo habla ya de en lugares celestiales sentados con Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Tú encuentras esto en el conflicto de los siglos y también en Cristo en su santuario. Y hay 3 fechas acá porque la primera cita salió en inglés en el 1984 en una versión primaria de lo que eventualmente iba a ser el conflicto de los siglos, que su primera edición fue en 1988 y la última de 1911, todavía estando Ellen White viva en aquel entonces. Por lo tanto, mis amados, vemos de que aquí ella no los describe como si hubieran alcanzado un estado de perfección impecable, sin pecado. De nuevo, una frase que ella nunca utiliza en sus escritos, o que están como impecables. Ella no sugiere que durante el tiempo de angustia de Jacob encuentren consuelo en el hecho de que han salido victoriosos del pecado. Ellen de White no enseña que Cristo los abandonará una vez que termine su obra de mediación en el cielo. Y tampoco enseña que en ese momento el mando de justificación por la fe será quitado del pueblo de Dios. Ella no dice que tienen que estar ante Dios por sí mismos sin Jesús. Ellen de White ni siquiera da a entender que el Espíritu Santo se retira del remanente cuando Cristo cese su obra de mediación. Por lo tanto, el fin del papel de intercesión de Cristo en el templo celestial. ¿Qué significa esto? Significa que el Espíritu se retira de los impíos. Los impíos serán abandonados en las manos de Satanás. Los impíos caerán a ellos le caerán las últimas plagas y Satanás intentará allí exterminar el pueblo de Dios. Aquí vemos la segunda cita, que ustedes la tienen completa en su documento, bajo el número 2, y tengo unas pocas frases que vamos a tener acá. ¿Quién nos quiere leer estas pocas frases para destacar algunas cosas de que la cita está más completa en el documento que enviamos? ¿Quién nos quiere leer lo que está en la pantalla? Al salir Jesús del lugar santísimo, ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Había sido decidido todo caso y numerada cada joya, los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo, fueron asignados a Satanás, originador del pecado, quien debía sufrir su castigo. Lean la cita completa que ustedes tienen, pero vemos aquí, quise destacar un poquito de que cuando Jesús cese la mediación, a los santos les toca vivir sin intercesor, pero no hay ningún problema porque ya cada caso ha sido decidido y numerada cada joya. Lo que tú tienes que preocuparte, por así decirlo, hoy es de que tú puedas ser de las joyas, porque si eres de las joyas, entonces todos tus pecados confesados, aquí está la palabra clave, todos los pecados confesados. Mientras eso estuvo allí, ¿a dónde pasan? Fueron asignados a Satanás, el originador del pecado. Y de nuevo, hemos mencionado aquí cuando el ritual del día de expiación se tomaba suertes por un macho cabrío, por Azazel, se ponía la mano allí sobre él, se pasaba todos los pecados que habían sido purificados y se lo llevaba al desierto para que allí pereciera, haciendo el símbolo de lo que aquí se está hablando que sucederá cuando finalmente Jesús venga y termine todo. Y aquí venimos a la tercera cita.
que está en el documento de ustedes. Léanla completa. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia que está allí. Esta es una cita bastante extensa tomada allí de el conflicto de los siglos. Por lo tanto, Dios usa su experiencia para refinarlos. Miren lo que dice la Evangelio aquí. ¿Quién nos quiere leer esta cita corta? El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. ¿Y quién hace eso de que la imagen de Cristo se refleje perfectamente? ¿Lo hago yo? ¿Lo hago con mis deseos? Lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hace. Dios permite de que pase por ese periodo de prueba más dura. Pero recuerde, Dios me ama tanto, tanto, tanto como el mejor de los días. Pero lo hace para que allí la imagen de Cristo se refleje. Por lo tanto, es algo que pasa en mí. Yo soy el objeto de esa purificación, pero yo no soy el iniciador de esa purificación. Yo no soy quien la llevo a cabo, quien la tengo en control mediante mis acciones. Yo simplemente permito que Dios me pase por eso, y al pasar por eso, aferrados a Dios, finalmente Él consume toda mundanalidad y hace que la imagen de Cristo sea reflejada perfectamente. Mis amados, el pueblo de Dios finalmente ora día y noche por liberación en aquellos momentos. Satanás le va a insinuar que su caso no tiene remedio debido a los muchos pecados. Ellos se miran a sí mismos, y ¿qué es lo que cuando se miran a sí mismos? ¿Qué es lo que dice la Biblia de Dios? Elena de White describiendo este momento. 4 líneas allí, ¿quién no lo quiere leer? El recuerdo de tu pasado hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. Reconocen plenamente su debilidad e indignidad. ¿Te das cuenta lo que sucede cuando tú y yo nos miramos a nosotros mismos? El recuerdo del pasado hace decaer nuestras esperanzas. Mis amados, aunque van a estar mirando allí, no miremos a nuestras faltas, no miremos a nuestro pasado, estemos presentando a Dios y asegurémonos que todo pecado ha sido confesado y perdonado, y confiemos plenamente en la gracia de Cristo Jesús. Por lo tanto, como Jacob, cuando lucha allí con el ángel, tendremos que depender plenamente, únicamente de los méritos de la expiación de Cristo Jesús. ¿Quién nos lee ahora esta cita que va a concluir en la siguiente pantalla? La segunda parte de aquí, porque la primera ya fue leída, las potestades. ¿Quién nos lee? Las potestades de las tinieblas rodean el alma y ocultan a Jesús de nuestra vida. Y a veces no podemos hacer otra cosa sino esperar entristecidos y asombrados hasta que pase la nube. A veces estos momentos son terribles. Parece faltar la esperanza y la desesperación se apodera de nosotros. ¿Por qué se apodera la desesperación? ¿Por qué falta la esperanza? ¿Por qué estamos entristecidos y asombrados? Porque pasa la nube que oculta a Jesús de nuestra vista. Y aquí es donde tenemos que aprender que en medio de estas circunstancias, a través de esas nubes, poder ver siempre a Jesús, aunque no lo veamos. No porque mis ojos lo ven, sino porque Jesús dijo que iba a estar siempre con nosotros. Y mediante los ojos de la fe, aunque la nube me lo oculte, yo diga, aquí está Dios al lado mío, Jesús está al lado mío, cuidándome y amándome como siempre. La cita continúa y termina ahora. Por favor, hermana, completar la cita.
En estas horas angustiosas debemos aprender a confiar, a depender únicamente de los méritos de la expiación y en toda nuestra impotente indignidad, confiar enteramente en los méritos del Salvador crucificado y resucitado. Nunca pereceremos mientras hagamos eso, nunca. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios, porque ella dice aquí que en estas horas angustiosas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aprender a confiar. Tú puedes saber mucha teología, puedes saber mucha doctrina, pero si no has aprendido a confiar en Cristo Jesús, es igual que los demonios que conocen más que tú y yo y tiemblan y están perdidos. Tenemos que aprender a confiar en Cristo y a depender únicamente en qué cosa. Dice ella, únicamente en qué cosa. Los méritos de qué cosa. De la expiación. ¿La expiación quién? ¿La expiación mía o la expiación de Cristo Jesús? La de Cristo Jesús. Y de nuevo, qué triste, qué malo que tiene que decirlo en toda nuestra impotente indignidad, porque somos indignos e impotentes. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es confiar enteramente. ¿En qué cosa? En mis obras, en lo que yo hago, no en los méritos del Salvador crucificado y resucitado. Ya menciona de que nunca vamos a aparecer y reenfatiza nunca más. Alabado sea el nombre de Dios por esta cita tan hermosa que nos presenta esto acá. La siguiente cita la tienen ustedes en el documento que les envié. Sin embargo, la historia de Jacob es una promesa. Ustedes la pueden leer allí bien claro. Note cuidadosamente lo que el lenguaje presenta. Y aquí tenemos otra cita que no la quiere leer. Los rigores. Los rigores del deber y los placeres del pecado son las cuerdas con las que Satanás ata a los hombres en sus trampas. Los que estén dispuestos a morir antes que cometer un mal acto son los únicos que serán hallados fieles. ¿Con qué Satanás nos ata? Los rigores del deber, lo que tenemos que hacer, en los afanes de esta vida y los placeres del pecado. Con ambas cosas Satanás nos ata. Pero aquí menciona de que si estamos dispuestos a morir antes de cometer un mal acto, ese mal acto nunca deberíamos hacerlo. Esos son los que van a ser hallados fieles, Dios mediante allí. Cuando vemos allí vemos allí que no es la perfección del carácter lo que les da la seguridad de la salvación, los hace victoriosos. Eso solo se logra mediante la muerte sacrificial de Cristo por ellos, o sea, el evangelio eterno, del cual el mensaje de los tres ángeles comienza, el evangelio eterno. Encontrarán refugio solamente en el Cordero que fue inmolado por ellos. Apocalipsis 14:1. ¿Quién no lo quiere leer? Vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión. Con él había 144,000 personas que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Y lo que quiero destacar aquí es que los 144,000 que se presentan en la Biblia, Juan los vio allí estando ya en salvos, los ven allí con el Cordero, porque aquí ahora y cuando estemos allá, siempre encontraremos refugio en el Cordero. El sentido de dignidad permanece, esa indignidad que tenemos va a permanecer siempre hasta el momento de la segunda venida de Jesús. Y cuando Jesús venga, lo que haremos es que estaremos exclamando, ¿quién podrá estar de pie? ¿Está impecable mi manto?
y Jesús va a responder, bástate mi gracia. Veamos cómo Elena de White presenta esto. La cita completa está en el documento, pero saqué 2 o 3 líneas. Quien lo quiere leer está allí en la pantalla. Entonces se oye la voz de Jesús que dice: bastaos mi gracia. Los rostros de los justos se iluminan y el corazón de todos se llena de gozo. Y los ángeles entonan una melodía más elevada y vuelven a cantar al acercarse aún más a la tierra. Ella presenta aquí, va describiendo como la venida de Jesús, mientras se va acercando aquí a la tierra. Y presenta allí de que, como mencioné antes, de que realmente los santos van a estar allí clamando quién podrá estar firme, y se van a estar preguntando, ¿estaré mi manto impecable, mi manto de justicia, estará bien? Y encontramos allí que Jesús, a ese clamor de su pueblo, les dice, bastaos mi gracia es suficiente. Y cuando Jesús dice eso, ¿qué sucede con los justos? Sus rostros se iluminan, el corazón se llena de gozo, y es tan hermoso que los ángeles ahora tienen una melodía más elevada mientras se acerca Jesús más a la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Yo me conmuevo al estar pensando, imaginándome lo que eso va a estar haciendo. Y vemos de que lamentablemente hasta ese último momento tendremos dudas si acaso mi pecado fue confesado, si puedo estar firme. Y sé que la única forma es la gracia de Cristo Jesús. Y cuando yo escucho de Jesús en aquel entonces, que los santos van a escuchar, no por fe, sino audiblemente, porque están viendo a Jesús viniendo, que Jesús dice, bastaos mi gracia, eso va a decir es suficiente, porque no es por mí, sino por lo que Jesús hizo. Mis amados, la gracia está todavía disponible para el pueblo de Dios. Está disponible durante el tiempo de angustia, lo que significa que la obra expiatoria de Cristo por ellos sigue siendo eficaz y efectiva. Preparándonos finalmente para el tiempo final, ella dice que tenemos que aprender ahora a vivir la forma que tenemos que vivir en el tiempo de angustia. Hay esta cita que de nuevo está, ustedes ven que puse aquí PDF en 3 formas para así, depende cómo aparezca aquí, es el documento que fue enviado. ¿Quién nos quiere leer esas 4 o 5 líneas que saqué de la cita completa que ustedes tienen en su documento? ¿Quién no la quiere leer? Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Alabado sea el nombre de Dios. Leer el documento completo. Lo he estado poniendo aquí haciendo alusión para que tú puedas ir mirando según vea y recuerdes aquí. Pero vemos que los mensajes, los capítulos 14 de Apocalipsis, el mensaje de los 3 ángeles, es lo que está haciendo. La obra que hace falta para preparar al pueblo de Dios es de que ese mensaje sea proclamado, que ese mensaje pueda finalmente no solamente ser proclamado, sino que sea vivido, que sea puesto en práctica, compartido con otros. Porque dice que cuando esta obra haya quedado consumada, ¿qué va a pasar? ¿Estamos listos para la venida de Jesús, sí o no? Sí. Ella dice que sí, que estaremos listos. La Biblia lo menciona allí y va acorde con lo que Juan vio de que el Apocalipsis 14, cuando vemos allí de que lo que sucede después del mensaje de los 3 ángeles, lo que presenta después es precisamente la venida de Cristo Jesús. La 7ª cita, no vamos a estar haciendo alusión a ella, es también algo larga, no tan larga como otras, pero pongo aquí las primeras frases para que entendamos cuál es. La número 7, a los que habían aceptado la luz referente a la mediación de Cristo y a la perpetuidad de la ley de Dios, encontraron que eran las verdades presentadas en el capítulo 14 de Apocalipsis, que es lo que estamos mirando.
Cuando en el documento aparece un texto bíblico subrayado en amarillo, léanlo, porque para abreviar yo solamente puse la cita bíblica, pero tienen que leerlo a medida que van leyendo la cita allí. ¿Quién nos lee ahora Apocalipsis 14:12, por favor? Aquí se verá la fortaleza del pueblo santo, de aquellos que cumplen sus mandamientos y son fieles a Jesús. Amén. Aquí está la fortaleza, la paciencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese mensaje del tercer ángel es lo que presenta la octava y última cita del documento. Es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Cristo Jesús. Lean la cita donde lo explica todo allí, que está en el manuscrito 24 y está reproducida en Mensajes Selectos, tomo 3. Mis amados, finalmente hemos de estar, como dice, viviendo sin un intercesor. Pero la perfección cristiana, esa purificación que está siempre basada, esa obra de purificación la hace Dios en nosotros al permitir que pasemos por esas pruebas, que hace eso cuando nos mantenemos mirando a Jesús, aunque la nube nos parezca que no estamos viendo a Jesús. Esa perfección cristiana es la sumisión diaria de nuestra voluntad a la voluntad de Dios, mientras nosotros confiamos plenamente, constantemente en la gracia perdonadora de Cristo. ¿Quién nos lee el texto que aparece en la pantalla allí? 1 Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Qué bueno que eso es lo que está prometido. Está hecho para que no pequemos. Pero si alguno peca, aquí tenemos la solución. Y los que van a pasar son los que finalmente hayan tenido todos sus pecados perdonados. Que hayan sido purificados no por lo que yo hice, sino porque yo permití que Jesús guiara mi vida y me llevó por pruebas difíciles, y yo pasé esas pruebas confiando plenamente en Dios, aunque la nube me oculte la presencia de Dios. El propósito, por lo tanto, de la perfección cristiana no es capacitarnos para ser victoriosos en ausencia de la mediación de Cristo, sino es capacitarnos para ser más efectivos en nuestro servicio a los demás. La imagen que hay abajo en esta diapositiva, encontramos allí de que cuando Adán y Eva pecaron, lo que se conoce como el protoevangelio, el inicio del evangelio, Génesis 3:15, donde Jesús dijo que pondría enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer. Allí comenzó, y fue Jesús quien hizo eso. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, pudo salvarse gracias a que un cordero fue sacrificado y la sangre puesta en el dintel y las columnas de la puerta. A través del Antiguo Testamento, los sacrificios de ese cordero prefiguraban a Cristo Jesús. Y finalmente, cuando Jesús vino aquí a la tierra, fue llevado prisionero, azotado y crucificado. Ese Jesús resucitó al tercer día y hoy está en el santuario celestial intercediendo por todos. Y cuando termine allí, como hemos visto, su gracia va a seguir con nosotros. La mediación va a terminar para los impíos, porque no habrá más perdón de pecados. Pero cuando Jesús salga, sus joyas habrán sido selladas y separadas. Y aunque pasemos por la prueba más difícil, como ella presenta, que nosotros podamos estar siempre confiando. Y aun cuando veamos a Jesús venir en las nubes de los cielos, como no tenemos una
confirmación directa de que mi vida ha sido, como dicen los hay, que estaremos clamando, si mi manto está limpio, si puedo yo estar viendo, vamos a escuchar las palabras de Jesús, bastaos mi gracia, y que junto con los ángeles entonen una alabanza más grande por aquel que murió, resucitó, ascendió a los cielos, intercede por nosotros y está próximo a venir, el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Que Dios nos bendiga para que esta pueda ser nuestra realidad. Amén. Muchas gracias, pastor, por este mensaje que nos acaba de dar. Ustedes recuerden, hermanos, que estos videos que el pastor está haciendo están quedando en nuestros canales de YouTube y de Facebook. Entonces, hermanitos, recordemos que podemos compartirlos y no solamente compartirlos, sino llevarlos adelante en nuestro estudio. Muchas gracias, pastor. Nos gustaría que nos despidiera con la oración, pastor, por favor. Muy bien, inclinemos el rostro para orar. Querido Dios y Padre nuestro, nuevamente pedimos que tu Espíritu añada tu bendición a tu palabra. Que tu Espíritu que inspiró a los profetas para que pudieran guiarnos, esa luz brille clara y diáfana en nuestras vidas. Que no solamente sea un conocimiento teórico en nuestras mentes, sino que transforme nuestros corazones, habilite nuestras vidas, transforme nuestras vidas para que tu voluntad sea hecha en nosotros. Que podamos permitir que la obra de los mensajes de los tres ángeles haga su obra perfecta y completa en nosotros. Que podamos proclamar eso a otros también, para que en esa proclamación muchos más conozcan y que cuando esa obra haya concluido, tú has garantizado de que estaremos listos para encontrarnos. Y aunque aún tengamos dudas si hay algo, permite Dios que cuando te veamos en las nubes de los cielos y todavía estemos despavoridos pensando que si podremos estar en tu presencia, que con gozo podamos escuchar tus palabras de que tu gracia es suficiente. Oh Dios, añade tu bendición. Permite que la seguridad de la salvación en Cristo sea algo que se afirme cantidad muy fuertemente, que nunca el diablo pueda sacar esa seguridad de nuestros corazones. Que podamos estar constantemente pensando de que los pecados han de ser confesados, sabiendo de que tú vas a estar limpiando aquellos. Y que en nuestra vida permitamos que a través de las pruebas y dificultades tú vayas purificando nuestra vida para asemejarnos a la semejanza divina. Guárdanos ahora la petición de nuestro corazón que fue presentado, Dios, una vez más la presentamos delante de ti. Despídenos ahora de nuestra reunión, pero cuando vengas a las nubes de los cielos, que con gozo podamos esperarte. Por Jesús lo pedimos. Amén.